Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer un rollo exquisito de frambuesa y pistachos hecho con ingredientes y colorantes naturales. Vamos a hacer un pan delicioso, suave y flexible de pistachos, cual lo rellenaremos con mermelada de frambuesa y con crema de mascarpone y pistachos. Después lo vamos a decorar con crema de mascarpone y pistachos y con frambuesa fresca y pistachos. Este postre es ligero y perfecto para el verano y estoy segura que ustedes también lo disfrutarán. Así que vamos a empezar. Comenzamos con la mermelada de frambuesa. Los ingredientes que necesitamos para la mermelada son puré de frambuesa, pectina NH, azúcar, ácido cítrico y jarabe de glucosa. Añadimos el puré de frambuesa al jarabe de glucosa. Luego combinamos el azúcar y la pectina NH y los mezclamos bien. A continuación, calentamos la mezcla de puré de frambuesa entre 30 y 35 grados centígrados y luego comenzamos a agregar la pectina NH y el azúcar gradualmente mientras mezclamos constantemente. Dejamos que la mezcla empiece a hervir a fuego medio y la cocinamos durante 30 segundos. La retiramos del fuego y añadimos el ácido cítrico. Ponemos la mermelada en un recipiente limpio y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto. Luego la colocamos en el refrigerador durante 2 horas. Ahora podemos hacer el pan de pistacho, pero primero precalentamos el horno a la temperatura interna de 350 grados Fahrenheit o 176 grados centígrados. Los ingredientes que necesitamos para el pan de pistacho son harina, claras de huevo, yemas de huevo, té matcha en polvo, azúcar, leche, pasta o mantequilla de pistacho, sal y aceite de semilla de uva. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Colocamos las claras de huevo en el tazón de la batidora y comenzamos a batir a velocidad media. Mientras tanto, colocamos en un recipiente limpio las yemas de huevo, la mantequilla de pistacho, la mitad del azúcar y la sal. Mezclamos con una espátula para combinar. Luego, en un recipiente limpio y seco, cernimos la harina y el té matcha en polvo. Los mezclamos bien con un batidor y dejamos el recipiente a un lado. Usando una batidora de mano, batimos la mezcla de yema de huevo hasta que sea esponjosa y de color más claro. Una vez que las claras de huevo forman una espuma ligera, comenzamos a agregar el azúcar gradualmente. Cuando la mezcla de yema de huevo está esponjosa, comenzamos a agregar la leche gradualmente mientras continuamos batiendo. Después de incorporar toda la leche, la mezcla de yema de huevo está lista. El merengue también ya está listo. Es estable con picos medio rígidos. Añadimos una cuarta parte del merengue a la mezcla de yema de huevo y mezclamos para combinar. Luego añadimos un tercio de los ingredientes secos y los mezclamos con movimientos envolventes suavemente para combinar. A continuación, añadimos otro cuarto del merengue y mezclamos con movimientos envolventes para combinar. Luego, seguimos con un tercio de los ingredientes secos y los mezclamos de la misma manera. Después agregamos otro cuarto del merengue y lo mezclamos también. Agregamos la última parte de los ingredientes secos y los mezclamos. Después de añadir todos los ingredientes secos, vertemos una cuarta parte de la masa en un recipiente.
Y luego añadimos el aceite y mezclamos para combinar bien. Luego vertemos la mezcla en la masa y mezclamos suavemente para combinar. Por último, añadimos la última parte del merengue y lo mezclamos con movimientos envolventes suavemente. Nuestra masa está lista, es suave y brillosa. Vertemos la masa en una charola para hornear preparada, cual foré con alfombría de silicona. Extendemos la masa en una capa uniforme usando una espátula. Y horneamos nuestro pan en el horno precalentado durante 12 minutos o hasta que esté ligeramente dorado por encima. Comprobamos si está bien horneado con un palillo. Si sale limpio, está hecho. Ahora cubrimos el pan caliente con papel pergamino y también con alfombría de silicona y lo colocamos en el congelador durante 15 minutos para que se enfríe por completo. Esto también ayudará a mantener la humedad en el pan. Después de 15 minutos retiramos la alfombría de silicona y el papel pergamino y necesitamos quitar la piel que se formó en la parte superior. Luego cubrimos con papel pergamino y lo volteamos y retiramos la alfombría de silicona despacito. Cubrimos de nuevo con papel pergamino y luego lo volteamos de nuevo para tener la superficie más lisa en la parte superior después de enrollar. Dejamos el pan a un lado mientras preparamos la mermelada de frambuesa. Sacamos la mermelada del refrigerador y retiramos el plástico autoadherente. Ponemos la mermelada en una jarra y la licuamos hasta que quede suave. Colocamos la mermelada en el pan y la extendemos en una capa uniforme, cubriendo toda la superficie del pan. Luego lo colocamos en el congelador durante 10 minutos mientras preparamos la crema de mascarpone y pistacho. Para la crema de mascarpone y pistacho necesitamos crema para batir, azúcar en polvo, queso mascarpone y mantequilla o pasta de pistacho. Colocamos la crema para batir en el refrigerador hasta que estamos listos para batir la crema. Luego colocamos en un recipiente la crema de mascarpone y el azúcar en polvo y mezclamos bien para combinar hasta conseguir una crema suave. Ahora podemos añadir la mantequilla de pistacho y mezclamos para combinar. Añadimos la crema de mascarpone al tazón de la batidora y sacamos del refrigerador la crema para batir fría y la vertemos sobre la crema de mascarpone. Luego comenzamos a batir a velocidad media y lentamente aumentamos la velocidad al máximo. Batimos hasta obtener una textura estable pero cremosa. La crema se bate muy rápido, así que asegúrense de vigilarla porque es fácil de batir de más. Nuestra crema está lista, es un tono bonito de verde, es estable pero aún cremosa. Sacamos del congelador el pan y luego colocamos aproximadamente 500 gramos de la crema sobre el pan y usando una espátula la extendemos. Si no enfriamos el pan con la mermelada, cuando aplicamos la crema, la mermelada se mezclará con la crema y no conseguiremos un corte limpio. Vamos a utilizar la crema que queda para la decoración, pero por ahora la colocamos en el refrigerador cubierta con plástico autoadherente en contacto. Extendemos la crema en una capa uniforme y luego retiramos la crema del borde y dejamos que el pan llegue a 20 grados centígrados y solo entonces comenzamos a enrollar lentamente. Si enrollamos cuando el pan está más frío, podría quebrarse fácilmente. Queremos enrollar lo más apretado posible. El primer doble es el más importante. Queremos asegurarnos de que esté apretado y uniforme. Lo apretamos suavemente y luego continuamos enrollando lentamente y apretando después de cada vuelta. Dejando la costura hacia abajo. Colocamos nuestro rollo en medio de un papel pergamino limpio y lo cubrimos con la mitad del papel y usando una regla grande empujamos contra el papel pergamino y al mismo tiempo estamos presionando sobre el papel que está debajo del rollo.
Colocamos el rollo envuelto en papel pergamino en el congelador por 25 minutos o en el refrigerador durante al menos 2 horas. Después de 25 minutos lo sacamos del congelador y cortamos los bordes y ya podemos ver un bonito corte. Ahora aplicamos un glaseado neutro en capa delgada. El glaseado está a 58 grados centígrados. Pueden comprar el glaseado ya hecho o si quieren aprender cómo hacer el glaseado, les voy a dejar el enlace a mi video en el canal ASMR Anka's Kitchen en el que les mostraré cómo hacerlo. A continuación aplicamos pistachos picados y presionamos ligeramente. Después de cubrir el rollo con pistachos picados, lo ponemos en el refrigerador durante 20 minutos antes de cortarlo y decorarlo. Cortamos el rollo en rodajas de 3.5 centímetros o del tamaño que desean. Obtenemos aproximadamente 12 rebanadas o más dependiendo de cuánto recortamos de los bordes. Para decorar utilizaremos frambuesas y pistachos frescos y el resto de la crema de mascarpone. Batimos la crema un poco más para obtener una consistencia cremosa y luego la colocamos en una manga pastelera sin boquilla. Cortamos la punta de la manga pastelera y luego cortamos en un ángulo de 45 grados. Decoramos con la crema y luego decoramos con frambuesas frescas y pistachos. Y ya está. ¿Qué piensan ustedes de estas bellezas? Déjenme saber en los comentarios. Aquí tengo mi rollo de pistacho y frambuesa y ya quiero probarlo. Este rollo es delicioso, se derrite en la boca, una textura tan ligera, es cremoso pero fresco al mismo tiempo. Me encanta la combinación de frambuesa y pistachos. Prueben mi receta y estoy segura que no quedarán decepcionados. Además, creo que será uno de sus postres favoritos. Espero que les gustó este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Adiós!